Y aquí algunos hermanos que hacía tiempo que no veía, el hermano Sebastián está ahí, que él es hijo de nuestra casa, de la casa, el hermano mío. Está ahí hermano Nexi, también hacía mucho que no veía, bendiciones hermana, y a todos los demás también. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana, porque sé que el Señor nos quiere hablar a usted y también a mí. Sinceramente no sé por qué voy a compartir la palabra que voy a compartir hoy, porque se da por hecho ya que la sabemos y de sobra. Pero el Señor me ponía en mi corazón compartir lo que voy a compartir hoy, porque algún propósito tiene. Amén. Amén. Y vamos a ir sin perder tiempo en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago 5, del verso 14. Hacia 16. Son 3 versículos. Santiago 5, 14 al 16. ¿Alguien lo tiene con la lectura? ¿Lo puede leer, por favor? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Amén. Conocemos bien la historia de Elías. Y conocemos también parte de lo que Santiago nos habla en estos versículos que hemos leído. Y habla principalmente de la oración. Ahora, si yo pregunto, creo que todos sabemos lo que es orar. Todos sabemos lo que es orar. ¿Y qué significa realmente la oración en nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene? Desde que nos convertimos, nada más convertirnos, nos enseñamos a orar, a hablar con Dios, todo eso. Sabemos y hemos venido orando. El que lleva 5, 10, 15, 2 días en el Señor sigue orando desde el primer momento que se convirtió. Pero yo no sé si nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros, conforme va pasando el tiempo, nos vamos cayendo en el formalismo cuanto a la oración. Antes nuestras oraciones, cuando nos convertimos, eran oraciones que realmente eran potentes, que eran oraciones que salían desde un profundo del corazón, eran oraciones que anhelaba ver, anhelaba conseguir, anhelaba ir más allá de lo que uno podía pensar, incluso anhelaba ver la manifestación de lo que creíamos por medio de la fe. Por eso la Biblia nos habla también en el libro de Apocalipsis de primer amor. Es decir, lo compara igual. Cuando nos convertimos, nuestro amor para el Señor, el cielo es tan fuerte que estamos dispuestos a matar por causa de Cristo. La defendemos sí o sí. Aunque tengamos muy poco conocimiento de la palabra, pero como el amor es tan grande hacia Jesús, la defendemos. Buscamos palabras donde sea para defender nuestra fe. Pero conforme vamos creciendo, vamos perdiendo poco a poco ese ímpetu y también esa fuerza que al principio teníamos. Sí que podemos seguir defendiendo al Señor igual, pero a veces nos volvemos también, conforme va pasando el tiempo, un poco reservado. Comenzamos a mirar bien los tiempos, los momentos, las circunstancias, el entorno, antes de defender, antes de soltar cualquier cosa. Cosa que al principio no hacíamos. Porque el cielo de la casa del Señor, como dice el salmista, nos devoraba por dentro y eso brotaba salida. Yo defiendo al Señor porque siento que me ha salvado. Pero conforme me hago más mayor en la fe, ya no es lo mismo. Sí que lo defiendo, pero ya no es con ese ímpetu de antes.
Por eso la Biblia habla del primer amor. No es que haya dejado de amarle, no, le sigues amando igual, solo que ahora mismo vas con un poco más, no de tranquilidad, sino de reserva, de estudiarlo todo, de ver los por las contras y de ver los intereses que hay antes de dar cualquier paso. Y en la oración pasa lo mismo. Cuando nos convertimos, cuando nos enseñaron que orar era hablar con Dios, de verdad que esas ganas de hablar con Dios estaba allí, porque quería hablar con Él y que Él hablase conmigo. Estamos ansiosos de saber cómo Dios me puede hablar. Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta: ¿cómo Dios habla? ¿Cómo puedo saber que Dios me ha hablado cuando yo he orado? Todos hemos hecho esa pregunta, pero ahora igual menos. Cuanto más tiempo tenemos al Señor, menos preguntas de esas hacemos. Porque damos por hecho ya que lo escucha. ¿Estás seguro? Sí que lo escucha porque Él está en otra parte, porque está aquí. Pero no lo escucha porque tu fe realmente merece ser escuchado. ¿Me entiendes, no? Escucha porque Él está. Escucha porque Él es omnisciente, omnipresente, por eso escucha todo. Igual que una hoja de árbol que hay por ahí en Amazonas. Lo escucha. Pero no escucha porque tu fe realmente haya valido la pena, haya impulsado a Dios para que Dios incline su oído a ti y que escuchase lo que tú estás diciendo. Es porque está fuera de onda. O simplemente porque tu corazón ya no fluye igual que antes. En la oración. Es algo tan sencilla. Una palabra repetida muchas veces, muchas veces. Y venimos haciéndolo a lo largo de muchos años. Pero hoy el Señor quiere que nos paremos a pensar si realmente nuestras oraciones que estamos haciendo, sea a título personal como iglesia, se está trayendo frutos. Porque tiene que traer frutos, hermanos. Si no, Dios no... Si oramos, el fruto tiene que verse. De una forma u otra, Dios tiene que contestar. Pero ahora lo que hacemos es ora al Señor por un tema y paso. Mañana oraré por otro tema y paso al tercer tema. Si damos cuenta que si el primer tema ha sido contestado, no, lo solté ahí y que se queda aquí. Y ahora voy a por el quinto tema. ¿Y eso qué es? Es un descuido, eso es falta de... No es falta de fe, sino simplemente es que es un dejadez total. Porque igual el primer tema Dios te contesta, pero como no da cuenta, pasa el segundo. Y demasiado formal, como también demasiado descuidado cuanto a nuestra vida de oración. No importa las cuantas veces, sino lo que importa es la calidad de esa oración, los efectos de esa oración y también la profundidad de esa oración. Su profundidad no se mide por la cantidad de horas de oración, se mide por la calidad, por la profundidad de las palabras pronunciadas delante de Dios. Amén. Amén. Dice así el Santiago: ¿está algún enfermo entre vosotros? ¿Que haga qué? Que llame a los ancianos de la iglesia y ore por él. ¿Y los ancianos qué deben hacer? Ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, siempre en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Fijaos la profundidad de esa palabra que dice Santiago. Cuando uno está enfermo en la iglesia, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él y que lo unjan en el nombre de Jesús. Pero lo profundo viene en el 15 cuando dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. 2, 3, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. 3 cosas que la oración verdadera debe hacer cuando nosotros lo hacemos. No solamente los ancianos, sino todos. Dice cuando oramos con fe, dice oración de fe. La oración de fe salvará. No dice sanará al enfermo,
Dice, salvará al enfermo. No sé, yo quisiera ver otras traducciones que dicen realmente en este versículo. Pero quedándonos en la Reina Valera dice, salvará al enfermo. Y luego a le dice, salvará al enfermo. 1. Y el Señor lo levantará. 2. El tercer punto dice, perdonará sus pecados. Pero partiendo desde la oración, una oración de fe. Oración de fe. Hermanos, nosotros hemos aprendido a orar. Pero esta semana yo veía una cosa clara en la oración, que nuestras oraciones a menudo ahora lo estamos maquillando. Le estamos maquillando, hermanos. Igual que las hermanas se maquillan. Igual que hay hombres que se maquillan también, porque no creo que sí. Cojo la oración y la maquillo. Queda bonito, pero anterior realmente no tiene fondo. No tiene esencia. Nuestra oración tiene que ser oración natural, sin maquillaje. La que sale realmente del profundo del corazón. La que cuando Dios ve eso, dice, esa oración hecha desde un corazón sincero, no maquillada. Cuando la oración es maquillada, sale humo. El diablo le diga, pero ese es alcohol conmigo también. Eso que lo diga el diablo es demasiada cosa. Eso es como provocarlo a él. No. La oración tiene que molestar al enemigo. Eso me molesta. Porque viene sellado. Porque sale del corazón. Si vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, algunos hermanos o los que los presidieron ahí, los padres de la fe, muchos de ellos hacían oraciones realmente, era profundo. Y no eran oraciones que se quedaban en nada, no. Traía muchos de ellos efectos después de escucharlo o después de hacerla. Nuestras oraciones apenas hacen efectos, ni siquiera nos convertimos de verdad nosotros mismos. Oro mucho, pero sigo siendo carnal. Oro mucho, pero sigo teniendo esa frustración de siempre. Sigo teniendo esa bajo de moral o falta de fe, como se quiera llamar. Oro mucho, pero sigo pensando igual que pensaba haciéndose más atrás, que el Señor me ha abandonado. Cuando nuestra oración tiene que venir a reforzar nuestra fe y hacerla viva, a quitar lo negativo y colocar lo positivo. Esa debe ser la acción de la oración hecha por fe. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Pero, ¿pensás que el enfermo necesita salvación o necesita sanidad? ¿Qué necesita el enfermo? Necesita sanidad. Pero ¿por qué dice la Biblia que le salvará? La clave está más abajo y dice, le salvará y lo levantará. Aquí estamos hablando de pecado. Aquí abajo dice, si cometió un pecado, le será perdonado. Aquí se puede dar a entender que muchas enfermedades vienen por motivo de pecado también. Y hay otros que son naturales, sí. Pero aquí nos hace ver que cuando nosotros estamos en necesidad, que necesitamos que el Señor obre, en ese caso la enfermedad, hemos de analizarnos, hemos también de estar dispuestos que el Señor nos reprenda, que nos diga, mira, lo que has hecho, lo que estás haciendo está mal, cambia, o haga eso. Y dice así el apóstol, la oración de fe va a salvar. Cuando uno necesita salvación es porque está en una situación muy delicada y también muy comprometida, que necesita salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Dice, lo levantará. Uno que ha caído, el Señor lo va a levantar. Y también dice, lo perdonará. Fíjate, aquí está hablando el Señor que yo voy y oro por una persona. Mi oración tiene que hacer ese efecto. No es que él o ella haya pedido perdón. No, la propia oración ha hecho ese efecto. Amén. Ese es un misterio de la oración. Amén. Es decir, sin necesidad que ella me confiese, la propia oración de fe mía ha hecho que ella reciba el perdón, que ella sea levantada. Es un misterio eso. Por eso cuando nos toca orar por un hermano, tengamos conciencia, que seamos conscientes que realmente estamos preparando para hacerlo.
oramos a la ligera por los hermanos. Si es de lejos, sí, pero de cerca, cuidado. Prepárate para orar por tu hermano que te pide oración. No ponme la palabra aquí. Cuidado. Ora por mí porque necesito. Cuidado. Porque no sabe lo que hay. Si el Señor me ordena hacerlo, lo hago. Y si hay cualquier cosa ahí que no es, sin que Él lo diga o ella lo diga, el Espíritu obra automáticamente. Esas son las profundidades de la oración. Dice, la oración de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Cuando Hebreo da la definición de la fe, ¿qué dice? ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es decir, cuando yo me pongo a orar por un hermano, tengo que tener presente esa definición del libro de Hebreo. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo voy a orar por ti, no sé lo que hay, pero tengo certeza que lo que yo no veo, Dios lo ve y Dios va a obrar conforme a su preciosa voluntad. Pero volvamos a nuestra vida personal, diaria, de cada día. Esto nos debemos un poco, hermano. La vida cristiana es una vida práctica. Es una vida práctica. Si no somos prácticos, hermanos, en la vida nuestra de cada día, no vale la pena ser cristianos. No vale la pena. Igual que un budista que junta la pierna y se pone a mirar al techo, lo mismo. Lo mismo. Y termina, no dice ni amén, a su manera y termina. Nosotros vamos demasiado deprisa a la hora de oración, porque damos por hecho que Dios lo va a hacer. Cuidado, hermanos. Fijaos lo que dice en el verso 17. Luego volvemos al 16, porque es muy profundo esto. Dice, en el 17, perdona. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Fijaos en el verso 16 lo que dice el apóstol. En el 16, en el 15, perdón, nos habla de la oración de fe, que salva al enfermo, que levanta también al enfermo y también perdona los pecados si él había cometido, el Señor lo perdona. Luego ya nos dice aquí, confesaos las ofensas unos a otros, luego añade, y orad uno por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Luego añade la oración de qué? No, la oración eficaz de justo puede mucho. Fijaos, nos dice antes la oración de fe, luego dice la oración eficaz de justo. Pero en el 16 vienen otros elementos que van unidos en el 15. Realmente eso es un estudio, pero lo hacemos por predicación, hermanos. Dice, hay que confesar. En el 15 no hace falta confesión. La oración de fe viene, impacta y Dios automáticamente obra la vida de la persona. Porque Dios ministra a la persona. Ahí no entramos. Porque hay pecados ocultos que nadie ve. Pero Dios lo ve. Ni siquiera la persona lo sabe. Pero Dios lo ve. Si la persona no sabe que está en pecado o que tiene algo ahí, ¿cómo lo va a confesar? No puede. Dios lo ve. Y la oración de fe viene, cae ahí y Dios automáticamente perdona a la persona y lo levanta. No pregunta cómo, es un misterio. En el 16 dice, pero vosotros también tenéis que confesar vuestras ofensas. Yo les pregunto, ¿ofensa igual a pecado? ¿Ofensa es igual a pecado? ¿Qué diferencia hay entre ofensa y pecado? Ofensa es algo que pasa entre dos personas. Yo te digo, de verdad, eres muy mala. Que nunca te salen bien las cosas, siempre igual. Te ofendes. Se te va por eso. Yo te digo una cosa que realmente te haga lento y te hunde. Es una ofensa. Te he ofendido. Si te he ofendido, dice aquí, hay que confesarlo también, hermano, como dice ahí Jesús en los evangelios. Si yo he hecho algo mal a mi hermano, tengo que hablar con él. Entre los dos, ponernos de acuerdo y llegar a tener armonía y en paz.
Eso es una ley que el Señor pone en su palabra. Y la ofensa son cosas que pasan entre tú y yo. Pero el pecado es algo que cometimos delante de Dios. Ahora, si yo ofendo, ejemplo, a mi esposa la ofendo, y luego ya no arreglamos, entonces eso ya se eleva a otro nivel que es el pecado. Porque Dios manda, te dice, perdonaos unos a otros. Eso es una ley que está ahí. Perdonaos unos a otros. Pero antes de eso, hay una puerta abierta que podemos arreglar las cosas entre nosotros. Si son conscientes que lo he hecho, pero si no son conscientes, igual había que volver en el verso 15 de arriba. Hermanos, nuestra vida de cada día necesita un empujón del Espíritu de Dios. Hemos de cambiar nuestros hábitos de la oración. Hemos de orar, hermanos, no como pensamos que lo estamos haciendo o como se nos enseña, sino buscando siempre hacerlo conforme a lo que el Espíritu Santo nos vaya diciendo o guiando. Dice así la oración eficaz de justo puede mucho. La oración de fe es igual que la oración eficaz, porque la fe dentro de él lleva una bomba, que es la potencia o la fuerza que activa, que lo que tiene que hacer es activarlo, se activa automáticamente, porque la fe viene con ese elemento para activar lo que se necesita activar. Dice así la Biblia: la oración de fe la oración eficaz de justo puede mucho. Pero antes de llegar a ese punto, hemos de aprender, hermanos, a no ofender. Pero también es difícil, como dice Jesús, es difícil que no venga tropiezos. Es decir, ofensas siempre habrá en la iglesia, siempre habrá en la familia, siempre habrá entre amigos, siempre habrá ofensas. Y cuando nosotros ofendemos, necesitamos sanidad. Pero cuando estamos enfermos, necesitamos que el Señor nos salve, porque no sabemos de dónde viene. Tú puedes decir que mi enfermedad es natural. Claro, entonces yo ahora mismo, esos días, estoy pensando, si yo a veces suelo leer, no sé, información científica, médica, cosas de estas, para ver los nuevos avances que salen de la científica, cosas de estas. Oiga, pero si vemos la Biblia, que Jesús echó fuera al demonio de la ceguera, uno volvió a ver. Es algo espiritual, bíblicamente hablando. Pero la ciencia no hace mucho va descubriendo que la ceguera se puede curar. ¿Entiendes? ¿No? Cosas de estas. Por ejemplo, la esquizofrenia, mismo que esta semana, se debe entender que eso es una posesión diabólica, porque Jesús liberó gente así. Pero la ciencia, esta semana que estamos, ha visto que hay un corte, ahí en el cerebro de los aliens, no sé qué pasa ahí, entonces hay que volver a unirlo, si eso se rompe, es lo que hace que una persona se vuelva medio loca. Entonces, es una ciencia. Entonces, tú ahora, únelo con la Biblia. Diga, pero ¿qué sentido tiene si la Biblia no sabe que eso es una posesión? En el caso, la que está en la Biblia, pero ahora la ciencia ve que no, es un trastorno que está allí. Han visto de dónde viene la esquizofrenia. Hay cosas que tú no puedes saber, no, es natural, pero no sabe que es natural. Sí, solamente Dios sabe lo que hay. Por eso, hermano, nuestra vida está escondido. Tiene mucho misterio que nosotros no podemos descifrar ni saber. Nos toca orar por fe, porque no sabemos lo que hay detrás de cada problema que tenemos. No sabemos lo que hay detrás de cada circunstancia negativa, positiva que vivimos. No sabemos lo que hay detrás. Podemos suponer lo que hay, pero tú no lo sabes, solo Dios lo sabe. Amén, hermanos. Amén. Confesar las ofensas unos a otros, eso es importante que lo hagamos, cosa que también en la iglesia se ha dejado de hacer. Se ha dejado de hacer todas esas cosas, hermanos, se ha dejado de hacer. Orar por fe, apenas lo hacemos. Y confesar nuestras ofensas, apenas lo hacemos también. Porque estamos hartos ya de estar perdonando a la gente continuamente. Cada uno a su mundo, cada uno haga lo que le dé la gana, ya está. Yo paso. Estamos rompiendo unas leyes muy importantes en la Biblia, por eso no estamos sanando, hermanos. Si dice la Biblia, confesamos,
las ofensas, hay que confesarlo. Aunque sea pequeño, porque eso, como dice aquí, grano al grano se va a hacer una montaña. Pero nosotros, como decimos antes, hermano, hemos caído totalmente en un formalismo, sea en cuanto a la oración, cuanto a esos principios bíblicos, que es perdonar, lo que es confesar, porque ya estamos tan tocados, estamos ya, no sé, tan unidos muchos, ya me da igual ya. Si siempre va a volver, si te perdono, vas a volver a hacer lo mismo mañana. ¿Para qué te voy a perdonar otra vez? ¿Acaso eso no lo decimos? Dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le digo Pedro, 7 veces. ¿Qué dijo el Señor? No te he dicho que 7 veces. 70 veces es multiplicarlo. Alguien es capaz de llamarte idiota más de 500 veces a la vez. Infinitamente. Tienes que perdonar siempre. Hermanos, no hay sanidad en la iglesia de Cristo, porque esos principios bíblicos les hemos dejado aparte. Ya no nos confesamos nuestras ofensas. Ya no oramos por fe. Primero para nosotros mismos. Porque nuestras oraciones, como ya se perdió aquí hace años atrás, oraciones light. Son oraciones hechas por hacer. Oraciones mecanizadas. Ya hablamos a veces de los católicos que va leyendo la cosa esta que tiene bolitas. Rosario. Sí, pero nosotros a veces hacemos lo mismo sin darnos cuenta. Las mismas palabras para comer, las mismas palabras para dormir, las mismas palabras para pedir trabajo y las mismas palabras también para orar por los que están enfermos. No salimos de allí. ¿Qué diferencia hay con el rosario, hermanos? Casi igual. ¿Por qué? Estamos demasiado pasivos, voy a hacerlo porque ya sé hacerlo. No, ya sé hacerlo cuando la oración no sirve. Señor, ayúdame a orar. Por eso los discípulos, ellos veían que el maestro hablaba y decía, Señor, enséñanos a orar. Y les decía, Señor, Padre nuestro. Bueno, más de uno igual diga, pero eso no es que tú no vas así. Pero si no les dice, Señor, Padre nuestro. Es un código bíblico que hay que respetar, como aquí se enseñó hace 2 años aquí por hermano Luis. Hermanos, el Señor quiere que nosotros como iglesia dejemos, hermanos, de actuar con pasividad cuanto a nuestra vida de oración. Profundicemos en la oración. Que tu oración sea de fe. Fijaos lo que dice ahí en el verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías no era un ángel. Era uno como nosotros, hermanos, de la Biblia. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años. Y luego dice, en el 18, ¿qué dice ahí? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oró fervientemente, oró por fe. Esa oración era un hombre pasional, pero para orar sabía orar. Elías sabía orar. Cuando nosotros, hermanos, hasta que no aprendamos a separar nuestro yo carnal, nuestras emociones, nuestros sentimientos a la oración que se quiere dirigir a Dios, hermanos, no vamos a poder entrar como es debido ahí y elevar una oración que sea eficaz ante Dios. Tiene que aprender a separar. Yo, acá en el mío, con la oración que yo voy a hacer. Es decir, la oración tiene que ir en concordancia con el momento, en concordancia con la necesidad real que yo tenga, en concordancia con la circunstancia que está ahí, en concordancia con la palabra. Esos son elementos que hacen que la oración tenga sustento y que tenga sustancia y que a la vez sea eficaz ante Dios. Elías
¿En qué contexto se encontraba él cuando él oró para que se cegasen los cielos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que había? ¿Saben la historia, hermanos? ¿Qué es lo que pasaba ahí cuando Elías cerró eso? Había una pugna ahí con el rey que estaba ahí, el rey Acab, creo. Entre ellos se llevaba y tuve que demostrar que Dios era Dios. Igual que cuando cayó el fuego del cielo. Es decir, la oración tiene que tener motivo y a la vez tiene que tener, hermanos, tener la razón de ser hecha. Os conté que una vez un hermano de nuestra iglesia, en los años 80, que se hacía muchísimos milagros en la iglesia, y este hermano encontró con un cojo en la calle, lo llevó a casa, lo encerró en la habitación, estuvo ungiendo con aceite para que se levantase el cojo. El cojo no se levantó durante meses, durante semanas. Y ayunando, el cojo no se levantó porque quería imitar lo que pasó en la iglesia. Eso es así. No tenía, el contexto no era, la circunstancia no era. No tenía sustento la oración de este hombre. Por mucho que ayunase, no. Por eso en la oración tiene que tener un fondo que sea claro para Dios. Lo maquillamos cuando intentamos también decir cosas bonitas al Señor. Yo una vez me sentí mal, me sentí vergüenza hacia mí mismo porque estaba solo. Me puse a orar, dije una palabra tan bonita, me dijo el Señor, no me vas a impresionar con tus palabras. Me callé, digo, que no te voy a impresionar. Es decir, poco importa al Señor la grandeza del vocabulario que usemos. Él ve lo que sale del corazón. Amén. Y no oremos por orar. ¿Os acordáis la historia del fariseo y el publicano? ¿Qué pasó ahí? Los dos ante quién estaban. Subieron los dos ante Dios a orar. Estaban cerca unos al otro. Empezó diciendo el fariseo: Señor, yo, mira qué bonito soy. No soy yo, es que mira que yo doy mi diezmo no sé cuántas veces. No soy como los publicanos, no soy como tal, todo tal. Es más, no soy como este que está a mi lado. ¿Qué oración? Pero en la conciencia de este fariseo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Para él estaba bien la oración que estaba haciendo. Oración dirigida para Dios, pero me estoy justificando haciendo ver qué grado le llevo yo ante él, que sepa que yo soy mejor que este que está aquí. Y pero vemos la oración de publicano. ¿Qué decía este? Señor, ten misericordia de mí. Amén. Vemos el contexto, vemos la actitud, vemos los elementos de una oración, hermanos. Pero como decía antes, para terminar, hermanos, la oración, la vida cristiana tiene que ser una vida práctica. Si nosotros no tenemos resultados en muchas oraciones que hacemos, peticiones que hacemos, es porque oramos mal. Por eso dice la Biblia que oramos mal. Cuando oramos no recibimos. ¿Por qué? Porque oramos mal. ¿Para qué oramos muchas veces? Para nuestros deleites. Para Nuestros deleites. por nuestros deleites. Eso lo dice la Biblia, hermanos. Es lo que hacemos. Deleite no solamente cuando tú dices quiero una casa, no. Deleite puede ser también algo que tú estás anhelando. No tiene por qué ser malo. Simplemente es que tú lo quieres sí o sí, sea pequeño o grande. No ves más allá. No ves incluso lo que te rodea, y los que te rodea no sabes ni siquiera lo que Dios realmente quiere para ti. Nos hemos vuelto, hermanos, a veces, no sé, un poco más insoportable ante Dios. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y lo quiero, sí o sí, Dios. La oración de fe y la oración eficaz. Las dos cosas pueden mucho. Eso trae sanidad, hermanos. En las iglesias hay muchas enfermedades espirituales. Muchos hermanos están abatidos. Tú ves que lleva una racha, en vez de ir para arriba, va siempre para abajo.
ves que no sales. Oras, pero ves que no sales. Para pensar, ¿por qué no consigo salir de eso? Hay mucho misterio que nosotros no conocemos. Y cambia un poco tu mecanismo de orar. Yo a veces digo, Señor, no sé qué te voy a decir ahora mismo, porque es que no tengo palabra. Entonces, si no tengo palabra, no voy a repetir lo de ayer, me callo. La oración tiene que salir del corazón. No lo hagas por formalismo, no, hágalo por convicción. A mí me enseñaron mal. Muchas cosas me enseñaron mal. Ora, da igual, tiene que ser orar. Pero enséñame cómo debe ser mi oración, no solamente orar por orar. Cómo debe ser mi oración ante Dios. No cualquier cosa ante Dios sirve. Tiene que ser una oración que tenga, hermanos, los elementos que Dios nos manda a tener en su palabra, hermanos. No seamos como los fariseos. Nos humillemos ante Dios. Como se dice él, Dios resiste a los soberbios, pero hace gracia a los humildes. Como el publicano, es humilde. Y bajó fue a su casa a justificar el otro. Mira, tú vete por allá. Hermanos, cuando nosotros estamos ante Dios, te vas a ir a casa, vas a orar, tienes que pensar cómo lo vas a hacer. ¿Sabe lo que es orar? Por la boca, por la mente, es otro sitio, el corazón está por otro lado. Dividido en 3 partes. Mi boca está diciendo cosas, pero mi pensamiento está pensando unas cosas, y mi corazón está anhelando otras cosas también. Eso nos pasa. Tú dime, ¿esa oración llega? Sí. No va a ninguna parte. Para resultados, la oración tiene que ser eficaz. Tiene que tener fe. Para sanidad, la oración tiene que ser eficaz. Para ser salva y perdonada, tiene que ser eficaz la oración. La Biblia nos ha enseñado en líneas generales que cuando confesamos los pecados, Dios nos perdona directamente. Pero también tiene que confesar entre nosotros mismos si hay cosas. Ese es donde hemos fallado. Ese es donde la iglesia ha fallado, igual que en el mundo. Ya no hay esa confianza, ya no hay esa disponibilidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad ha invadido nuestros corazones, hermanos. Ya que la oración es algo sencillo, no es tan sencillo como pensamos. Ahora, si lo hacemos como los católicos, está bien hecho. Pero si queremos resultados, sí hay oraciones que salen del corazón. Señor, enséñanos a orar. Enséñame a orar. ¿Sabe que cuando estamos orando entramos en el lugar santísimo, sí o no? Tú estás allí. Y tú sabes que Dios te ve y te oye. Y sabes que Dios ve tu corazón también. Por eso es importante que tú tienes que medir tu corazón cuando entras ante Dios, a ver en qué estado te encuentras. No como suena a pedir directamente, no, sino antes, si me perdonan. Hazme centrar en la oración. Y la reverencia es importante también en la oración nuestra ante Dios. Da igual que ores de pie o sentado o de rodilla o tú vas en la cama. La reverencia siempre es importante. El reconocimiento de que estás ante un ser grande, importante, es necesario, hermanos. Recordar, la oración de fe salva al enfermo, lo levanta y trae perdón de pecados. Y la oración eficaz del justo puede mucho, porque trae sanidad. ¿Qué tipo de sanidad? Aquí no dice nada, pero se debe entender que son sanidad de las heridas. Por eso dice arriba, confesar los pecados. Confesar, perdón, las ofensas. Porque son sanidad interior. Cosa que el 99% de la iglesia necesitamos. Sanidad interior. Y el Señor sabe todas las cosas, hermanos. El diablo nos va a ganar una batalla de vez en cuando porque nosotros no estamos en condiciones de enfrentarle a él porque estamos heridos. Cuando tú tienes el brazo que te ayuda a sustentar la espada rota o doblada, ¿cómo puedes sustentar la espada?
no puedes hacerlo. O cuando tienes la lengua, no sé, la boca sangrando, ¿cómo vas a hablar o reprender? Estas son heridas del alma que está ahí. Necesitas sanarlo. No puede pelear, no puede hacer nada bien hasta que no esté sanado. Entonces, esta manera el Señor trae sanidad en nuestros corazones. Sana nuestra tierra y sana nuestro corazón. Sana nuestras vidas y sana todo lo que tú veas que necesitas ser sanados. Que el Señor nos ayuda a ser valientes, pero a veces también nos falta valentía para confesar. A veces no es valentía solamente, simplemente falta de voluntad y falta de interés, como decía antes. Y no maquillemos las oraciones. No intentas impresionar a Dios por tus oraciones. Sé sincero con Él. Yo he aprendido a conocer mis pecados con nombre y apellido. No generalizar mis pecados, no. Se lo voy a decir tal como son, una a una. No, díselo tal, pero si lo esconde, Él lo ve igual. Más vale decírselo. Todo tal como lo has hecho, díselo. Eso. No lo maquillo, lo digo claramente, sino lo que he hecho, lo que me está pasando, lo que siento. Solamente así podemos recibir redención y perdón de pecado. Pero cuando lo maquillamos, camuflamos las palabras, no hay justificación. Intenta orar, no con la mente, sino ora con el corazón. Si puedes, hágalo con esta. Amén. Siempre. Dice ahí Santiago que lo unge y que ora por él, por el enfermo, en el nombre de Jesús. Las oraciones siempre, repito, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ponte de pie que vamos a orar, Señor, hermanos.